¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad, del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general y apoya para el desarrollo del mismo, y es fundamental la participación de la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es la directora del Seminario de Derecho Administrativo de esta institución. El día de hoy su amigo Juan Negrete está muy complacido porque voy a conducir este programa y estoy de manteles largos ya que contamos con la valiosa presencia de una mujer muy talentosa, de una mujer muy inteligente, pero sobre todo una gran abogada, una gran profesionista. Si ustedes me permiten, diría que ella es licenciada en Derecho, así como especialista y maestra en estudios de la mujer, ha cursado diplomados en violencia intrafamiliar y derechos humanos, género, sexualidad y derecho, economía y género, su vinculación para la formulación de políticas públicas, porque vaya, déjenme decirles, mis queridos amigos, que no solo ella es especialista en derechos humanos y experta en el tema que vamos a hablar, que es sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino también es una abogada preparada en todo lo profesional en el tema de la mujer y de la violencia que se ejerce contra la misma para erradicarla. Ha ocupado diversos cargos, en una infinidad, ha estado en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en el Consejo de la Judicatura Federal, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es directora de organismos no gubernamentales internacionales en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y pues vaya, también ha sido como puma de corazón, académica, de sangre, por así decirlo, porque le apasiona, en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto de la Judicatura Federal. Pero vaya, no quiero yo abrumarlos porque que ya queremos escucharla. Démosle un fuerte aplauso y una gran bienvenida a la maestra María Vallarta Vázquez. Muchas gracias por estar con nosotros, querida maestra. ¿Cómo está? Muy bien, Juan, muchas gracias. Para mí es un placer y un honor volver a mi querida Facultad de Derecho, en esta ocasión de manera virtual, pero bueno, espero que sea de interés esta plática. Preparé una presentación muy general acerca del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que si bien recordando mis tiempos de estudiante y de profesora en la facultad, sí estudiamos como materia obligatoria Derecho Internacional Público, hasta donde, no sé si haya cambiado y perdón, a lo mejor sí ya tienen más materias obligatorias de derechos humanos, pero hace algún tiempo no era así. Y creo que en general nos falta mucho, esto lo he comentado con otros colegas, la enseñanza de los derechos humanos en las escuelas de derecho en México todavía no alcanza el nivel que debería tener. O sea, nos falta información, nos falta tiempo. Entonces, aunque esta será una presentación muy breve, ojalá despierte interés para que sigan, bueno, investigando, conociendo, estudiando en qué consiste, qué es el sistema interamericano, cuáles son las principales sentencias que se han emitido contra México, cómo funciona, en qué casos se puede recurrir a este sistema. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer, un repaso general en este momento. Creo que es muy importante delimitar la competencia del sistema, de la Comisión y de la Corte, porque recordando, no sé bueno, podría ser un fenómeno que ocurrió, por ejemplo, con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el siglo pasado, en los años 90 y principios de los 90, donde trabajo ahora, pues había una respuesta de la gente, todo querían que se resolviera en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, bueno, vamos a delimitar qué es, en qué casos, a lo que voy, en qué casos se puede recurrir al sistema interamericano. Y bueno, pues vamos a empezar, si me siguen con la presentación, voy a estar avanzando aquí. Un poco de historia. Empezamos, bueno, nos vamos a ir a la segunda, no, finales de la segunda mitad del siglo XX. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, que pues bueno, tuvo un efecto tremendo en todo el mundo. Se crea la Organización de las Naciones Unidas como el sistema universal y casi al mismo tiempo se crea la Organización de los Estados Americanos con la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta de la OEA en 1948. Esto es muy importante, bueno, conocer que existe la Organización de los Estados Americanos, de la cual México forma parte, de una parte muy activa. Su sede está en Washington.
de la OEA, me refiero, y bueno, pues es este organismo regional. Como saben, bueno, existen tres organismos regionales, el americano, el europeo y el africano actualmente, en temas de derechos humanos. En 1959 se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también con su sede en Washington. Vamos un poquito más adelante a ver cuáles son sus funciones, pero bueno, nada más quería esta es la línea del tiempo, ¿no? De ver cómo, o sea, poco después, bueno, no tampoco, pero primero se crea la organización, después la comisión. En 1961 empiezan las visitas in situ de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Vamos a ver cómo poco a poco se le van reconociendo más atribuciones a este organismo. Y las visitas in situ se refiere a, bueno, las visitas que se pueden hacer a los países miembros, ya veremos cuáles son los países miembros. En caso, esto es, bueno, siempre tiene que ser, obviamente, con la anuencia del gobierno, o sea, puede ser una invitación que se haga a la comisión de asistir, y normalmente la persona comisionada acude al país y se reúne tanto con organizaciones de la sociedad civil como órganos de gobierno para procurar tener un panorama más certero de cuál es la situación de los derechos humanos en determinado momento. En 1965 se empieza a tramitar, bueno, se tiene ya facultades de recibir denuncias y peticiones individuales. No me voy a detener aquí, cuando les explico todo esto lo voy a abordar más adelante. Esto solamente es la línea del tiempo, cómo se han ido, hasta se fueron agregando, digamos, las atribuciones que tienen. Finalmente, en 1969, ya tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que no es lo mismo que la declaración, ¿no? O sea, pues sabemos que muchas veces en el ámbito internacional empezamos con una declaración y posteriormente ya se vuelve vinculante, o sea, en este instrumento que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Quiero hacer una aclaración aquí. Si se acuerdan, yo hablé antes de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y aquí ya estamos hablando de derechos humanos. Este término de derechos humanos se viene de la Organización de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la primera vez que se utiliza este término. ¿De dónde viene y por qué? Pues bueno, con el antecedente en Francia, con la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto es muy importante porque, bueno, ese término se empieza a utilizar en el siglo XVIII en Francia, pero como derechos del hombre. Y tenemos, bueno, esto es un tema amplio al que podríamos ahondar también, pero lo que nada más quería decir es que en una cultura patriarcal, digamos, nos decían es que hombre se refiere a humanidad. Y fue en 1945 en Naciones Unidas, la señora Eleanor Roosevelt fue la primera en decir, a ver, tenemos que cambiar ese término. Para que, o sea, una frase que también se dice mucho es que una feminista, lo que no se nombra no existe. Entonces, por eso pasamos todo esto para decirles, por eso pasamos del término derechos del hombre a hablar de derechos humanos. Ahora ya es un término muy familiar. En un inicio no era así. Quiere decir que costó mucho trabajo pasar de derechos del hombre a derechos humanos. Hubo mucha resistencia. Aún ahora batallamos bastante con el lenguaje incluyente, cambiar la forma en que nos expresamos, el masculino que general, ¿no? O sea, como decimos, pero eso no es el tema de esta plática. Solamente explicarles cómo pasamos de una declaración que se llamaba de los derechos del hombre a una Convención Americana de Derechos Humanos. En ese mismo año, 1969, se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un tribunal, no es una comisión. Es decir, bueno, ya como les digo, más adelante vamos a ver cuáles son sus atribuciones. Su sede se encuentra en San José de Costa Rica. Hace 2 años se celebraron los 40 años ya 50 años, perdón, del funcionamiento ya, o sea, de la creación de esta corte. Estuve ahí presente en San José de Costa Rica y recordaban por qué San José de Costa Rica, por qué Costa Rica.
pues hay que también situarnos en esa época. Recordemos que muchos de los países de la región estaban bajo dictaduras, ¿no? O sea, militares incluso. Estábamos en un tema en fin, de muchos conflictos, y Costa Rica era y es un país, bueno, que tenía relativa calma, o sea, una posición, se le conoce a veces como la Suiza de Latinoamérica. Y bueno, pues esa fue la razón. Y además, muy importante, Costa Rica ofreció, ¿no? O sea, eso, tener la sede de esta importante corte se encuentra ahí. Si tienen oportunidad o si conocen, si han ido tal vez les sorprenda que la sede de la Corte Interamericana es una casa. Es una casa grande, pero no lo que uno se imaginaría como un gran tribunal internacional. Es una sede pequeña. El trabajo que hacen las personas ahí es impresionante. Son cargos, o sea, sí hay abogadas y abogados que trabajan ahí de forma permanente. Las y los jueces no sesionan ocasionalmente y no tienen, o sea, es un cargo honorífico. En fin, el trabajo que hacen es impresionante. Quería hacer ese reconocimiento a quienes trabajan tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana. Entra en vigor la Convención Americana en 1978 y es en 1979 que sesiona por primera vez la Corte Interamericana. Entonces, sí es cuando se celebran pues, los 40 años, ¿no? de que ya está funcionando. En 1981, México ratifica la Convención Americana y en 1998, México reconoce la competencia contenciosa de la Corte. Eso es importante, lo veremos más adelante, porque es todo un proceso. Una cosa es que forme parte, o sea, que acepte, que se adhiera a la convención, y otra es aceptar la competencia contenciosa, es decir, la capacidad que tiene la Corte de dirimir controversias contra el Estado mexicano. Porque la Corte, como veremos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es como la Corte Penal Internacional. No se llevan a cabo juicios contra personas, sino solamente contra países. Entonces, ¿qué es el sistema? Así se abrevia: Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es un sistema regional de promoción y protección de derechos humanos compuesto por los dos órganos en los cuales les hablaba: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí pueden ver en la lámina la forma de abreviar, quienes monitorean el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los estados integrantes de la OEA. ¿Cómo contraen estas obligaciones? Bueno, pues mediante tratados que veremos más adelante. Los instrumentos. Bueno, aquí, esa es la casa que les digo, es la sede de la Corte, que es así como la ven, es la casa en San José de Costa Rica. Entonces, bueno, los instrumentos generales que determinan el funcionamiento del sistema: está la Carta de la OEA de 1948, mediante la cual se crea este organismo; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, este primer instrumento que les mencionaba, que expresa la voluntad de los países miembros de defender, de proteger los derechos humanos. Años después, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Explicamos cómo cambia de derechos del hombre a derechos humanos y por qué. Sí quiero hacer énfasis en que esto no fue una concesión o una ocurrencia o una moda, sino que fue una lucha. O sea, fue un pronunciamiento y un activismo deliberado, sobre todo de mujeres, para que se cambiara de derechos del hombre a derechos humanos. Para su funcionamiento también se basa en estatutos y reglamentos de la propia Comisión Interamericana y la Corte. De igual manera, tenemos los reglamentos de la Comisión Interamericana y de la Corte sobre el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. ¿A qué se refiere esto? Existe, o sea, bueno, la mayor parte de los casos que llegan, veremos algunos, que llegan a la Corte, a la Comisión de la Corte, pues aunque según, bueno, de acuerdo con los estatutos y reglamentos, cualquier individuo puede llevar su queja ante la comisión.
La realidad es que sí tiene su complejidad el sistema y normalmente existen organizaciones bueno, se especializan, como CEGIL, por ejemplo, o sea, que acompañar a las víctimas a llevar su proceso. Y estas organizaciones normalmente no cobran, eso es lo que quiero decir. O sea, los abogados, abogadas que acompañan a las víctimas lo hacen de manera, o sea, bueno, consiguen fondos de otras partes. Y este fondo de asistencia legal es muy, muy pequeño, es simbólico, digamos, pero es una manera en que se apoya, se busca apoyar a las y los abogados que acompañan a las víctimas en su proceso, que, como veremos, bueno, o se los menciono, puede durar muchos años. Algunos instrumentos específicos relevantes en el sistema. Bueno, voy a señalarlas como están aquí en la presentación. El protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Este es un tema de los más recientes y de los más controvertidos, porque, bueno, no les voy a dar una clase de derechos económicos, sociales y culturales en este momento, pero saben, bueno, sí, un poquito sí se les voy a decir de dónde surge, un poco, o sea, para entender. Adelante, por favor. Es que me parece muy interesante también entender la ideología política que hay detrás o que hubo detrás en su origen. Me estoy refiriendo a los años 60, 1966, concretamente, cuando se promulgaron los dos pactos internacionales, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales. No los quiero confundir, estoy hablando ahora del sistema universal en Naciones Unidas, ¿sí? Que son como paralelas, aunque el ámbito de la ONU, por supuesto, es de todo el mundo. Anteriormente teníamos, como recuerdan, lo mencioné hace un momento, y yo confío en que absolutamente todas las personas que nos están viendo aquí conocen y han oído hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto lo doy por descontado. ¿Sí? De 1945, que como les expliqué, pues ¿por qué se llama de los derechos humanos? Por este cabildeo. Bien, les comentaba que normalmente el proceso de aprobación de una convención empieza con una declaración y después ya se ratifica, se perfecciona de forma que se le da el carácter de convención, tratado, pacto, ¿qué otro puede ser? Bueno, son sinónimos estos, tienen un carácter vinculante. Entonces, lo que se hubiera esperado, el proceso natural, es que después de tener una Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues esperaríamos tener una Convención Universal de los Derechos Humanos o un Pacto Universal de los Derechos Humanos, que como ustedes saben, no existe, no hay tal. Por eso es que la propia declaración se considera, aunque no por su forma, por su fondo y por su importancia, como vinculante y como discutible. Pero bueno, en casos que, ¿por qué no hay una declaración, una convención o un pacto universal? Precisamente por el contexto histórico de 1966. Si estuviéramos en clase, les haría la pregunta ahora a los alumnos, ¿no? O sea, es decir, a las alumnas y a los alumnos, ¿qué está pasando en el mundo en 1966? Y ante su cara de pasmo de qué me está hablando, le dije, a ver, ya sé que no habían nacido, yo tampoco, no importa, es historia y tenemos que saber qué estaba ocurriendo. Estábamos en un mundo con dos bloques, teníamos la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las dos Alemanias, un país que se llamaba Yugoslavia, en fin, estamos hablando de la posguerra, pues sí, la segunda mitad del siglo XX así era. Y con todas las consecuencias que eso tenía. Entonces, el mundo estaba prácticamente dividido en dos bloques, muy opuestos. Se vivía con la amenaza de la guerra nuclear, se llamaba la guerra nuclear, en fin. ¿Cuál de los dos presidentes iba a apretar el botón que acabaría con el mundo? En fin, todas estas cosas que a lo mejor han oído hablar de sus padres o abuelos. El caso es que en las Naciones Unidas fue un gran triunfo porque incluso como parte del Consejo de Seguridad, o sea, estaban presentes y participaban tanto Estados Unidos y el bloque occidental como la Unión Soviética y todos los países del bloque soviético. Forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Son tiempos de paz o de Guerra Fría, como también decíamos. Pero bueno, se está avanzando en el tema de derechos humanos. Al momento de discutir
un pacto universal, ahí es donde hay un enfrentamiento de ideología. Entonces tenemos por una parte el Pacto de Derechos Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿A qué se refieren los derechos civiles y políticos? Pues bueno, son justamente los que tienen que ver pues, con el derecho al nombre, a la propiedad, la libertad de tránsito, la libertad de prensa, de religión, de libertad religiosa, en fin, todo lo que tenga que ver con los derechos individuales. ¿Y cuál es la premisa o el hilo conductor de estos derechos civiles y políticos, que obviamente tienen que ver con también el derecho a votar, ser votado, todo esto? La libertad. Que la persona, ahí cuál es la función del Estado, es no intervenir, no impedir. No impedir que yo me exprese, que yo tenga un nombre, una nacionalidad, formar una familia o no, o sea, poder difundir mis opiniones, viajar, todo esto, ¿no? Para simplificarlo mucho. Y esta postura es es la más antigua de los derechos humanos. Es el origen de los derechos humanos, donde lo que se pedía, y estoy hablando de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y anteriormente, digo, no voy a irnos más atrás, pero digamos, surgen los derechos humanos como este concepto de ponerle un límite al Estado, al poder absoluto del Estado. Entonces, bueno, el Estado sí me puede controlar y sí me puede limitar. Punto. Yo tengo ciertas garantías, antes se llamaban garantías, bueno, tengo ciertas prerrogativas o libertades que no me pueden quitar, que el Estado no me puede limitar. Entonces yo digo que este es el origen de los derechos humanos está ahí, y quienes en 1966 quieren seguir con esa idea, pues es el bloque occidental. Hablo de Estados Unidos porque bueno, tiene un liderazgo importante ahí, pero bueno, el bloque occidental, los países de Europa, en fin, que están de acuerdo, pues, o sea, en que lo más importante de los derechos humanos son las libertades, los derechos civiles y políticos. Por otra parte, los derechos económicos, sociales y culturales, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el papel del Estado en estos derechos? Ahí no solo es de no intervenir, la obligación del Estado es de aportar, de dar, de garantizar en materia de educación, empleo, salud, seguridad social, ¿no? O sea, es cultura también, los derechos culturales, la diversidad cultural, son derechos colectivos y son derechos que tenemos frente al Estado, y el papel del Estado no solo es de no intervenir, sino de proveer. Entonces, en ese contexto, vuelvo a 1966, no hubo un consenso, no hubo forma de hacer un solo pacto universal de los derechos humanos. Quienes apoyaban esta visión de los derechos humanos eran los bloques socialistas, donde dicen aquí la función del Estado, aquí vamos a garantizar en este modelo que tenemos, que en ese entonces de la Unión Soviética y de Cuba y China, todos los niños van a tener zapatos, van a tener acceso a la salud, van a ir a la educación, pero, ¿no? O sea, no hay forma, no hay, o sea, los derechos políticos, o sea, no hay democracia como la entendemos ahora, no hay libertad de tránsito, mucho menos libertad de expresión, todas esas libertades, no. A cambio de, el Estado te va a garantizar que vas a tener una casa, un empleo, acceso a salud, todo lo que necesitas. Me extendí un poquito en esto, pero es un tema que me interesa mucho que se conozca y que se entienda de esta forma muy sencilla. Esos son los derechos económicos, sociales y culturales. Perdón que te interrumpa, María. No, por favor, adelante. En esta parte sí surge una duda que todos la hemos tenido. ¿Se le debe decir DES o DESCA? Porque muchos dicen es que lo correcto son los derechos económicos, sociales, los derechos económicos, sociales y ambientales, ¿no? Sí. Entonces, yo aquí me gustaría preguntarte, ¿podemos decir que estos derechos humanos, porque son derechos humanos, Sí. podrían entenderse como como un triunviratum? Es decir, muchos teóricos dicen, a ver, es que el análisis de estos derechos, los derechos humanos son inherentes a nosotros por el simplemente hecho de ser humanos, y el Estado no nos los tiene que otorgar, no nos los tiene vaya, no es tarea del Estado el que me los dé o no, ese Estado estás obligado a reconocerlos y protegerlos, prácticamente. Y dicen, bueno, cuando hablamos de los DESCA es que
es un derecho como que se traslada el valor a otra cosa, es decir, tenemos el papel del Estado y tenemos un valor fundamental. Este valor fundamental, el Estado lo tiene que proteger, porque si no lo protege, vulnera un derecho que no está, o sea, que no nace directamente de este valor, sino que este derecho, para que se pueda ejercer, necesita que este valor sobreviva. Sí podríamos decir que más o menos así, es decir, es una extensión hacia otra cosa, pero que a la vez protege a los derechos humanos, porque esa es a veces la duda que dicen, es que no podemos hablar de tantos derechos humanos, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y ambientales, porque pues no nacen, o sea, no son propios del ser humano, no nacen con el ser humano. ¿Tú qué nos podrías decir ahí, María? Pues mira, yo creo que, bueno, nada más aclarar que aquí se llama DESC, porque así se llama el protocolo, ¿no? Ah, perfecto. Sí. DESCA es correcto. ¿Y por qué o sea, ¿y por qué no? Porque hay estas dos formas de decirlo, porque viene después. Una de las características de los derechos humanos es la progresividad. Anteriormente, cuando nos enseñaban esta materia, nos hablaban de generaciones. Ha caído en el desuso, ya no hablamos de generaciones, pero sí es importante reconocer que hubo un reconocimiento progresivo. O sea, sí, no quiere decir que surgen nuevos derechos, sino que se reconocen. Okay. Bueno, porque también otra de las características de los derechos humanos es que son universales, indivisibles, progresivos, en fin. Entonces, es interesante tu pregunta. Los derechos ambientales no son inherentes al ser humano, a la persona. Y sin embargo, o sea, yo creo que es justamente por eso hay este protocolo adicional, porque es el de los temas más complejos, donde hay menos consenso. O sea, ¿qué tanto tiene que, o sea, hasta dónde llega la responsabilidad del Estado? Yo quiero unirme pues a la visión más progre de los derechos humanos, en el sentido de que todo sí tiene que ser, vamos por más. No estamos hablando de cuestiones inalcanzables. Si no tenemos un medio ambiente sostenible, no podemos sobrevivir. Es fundamental, es tan fundamental como el derecho a la vida. Entonces yo creo que vivimos en un medio ambiente que necesitamos y que sí es obligación del Estado poner todas las medidas posibles para protegerlos. Perfecto. Eso no tengo duda. Cuando hace poco todavía decíamos un poco como, bueno, les voy a hablar de dos ámbitos de los derechos humanos que se discuten y que se están hablando, no sé si se le van a agregar más letras a DESCA o no, pero más bien pensar qué incluye esto, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos? Se hablaba del derecho humano al Internet. Esto nos pudiera parecer una exageración brutal, pero creo que últimamente hemos podido notar, o sea, que el acceso al Internet se ha vuelto en esta pandemia, o sea, bueno, fundamental, ¿no? O sea, si no tienes acceso a Internet, ¿cómo no puedes trabajar? No puedes llegar a salir a la escuela. Ha sido un problema grave que se tiene que atender en temas de educación. En fin, no está tan descabellado, ¿no? O sea, que ya sea un derecho humano también. O otro tema que también se ha mencionado, y aquí, disculpo de antemano si no lo digo de forma correcta porque no estoy muy familiarizada con ese término, los derechos de las personas no humanas o algo así. Se refiere a los derechos de los animales. O sea, que también se deberían, no sé si se diga exactamente así. Es una corriente que ha tenido mucha fuerza en Los esta animalistas o los especies, no me acuerdo. O sea, lo digo con mucho respeto, ¿eh? No quisiera que pareciera que me estoy burlando. Es que realmente no sé cómo se define. Y tampoco me parece descabellado, porque digo, no quiero entrar en la discusión de los animales, pero sí comentar que convivimos, o sea, pues forman parte del planeta en el que vivimos y se requiere un equilibrio, ¿no? O sea, así como del medio ambiente, pues también sabemos que, por ejemplo, está íntimamente, o sea, directamente ligado el consumo de la carne con la pues con el medio ambiente, con el uso de los recursos naturales, en fin. Dicen que una de las mejores formas de contribuir a la protección del planeta es no consumir carne. Es eso.
Otra es no tener hijos, que bueno, para mí demasiado tarde, pero los jóvenes, bueno, piensan, no, y el consumo de carne para mí también sería un sacrificio, o sea, no he llegado, la verdad, me confieso Es carnívora. difícil, es difícil. Pero bueno, hay muchos jóvenes que sí están, lo veo, mucho más que en mi generación, que son vegetarianos, veganos, en fin, y en el mismo sentido que han decidido no tener hijos. Tal vez no por razones del planeta, pero en parte, yo creo que al menos en parte sí. En fin, es otra discusión para, pensando hasta dónde llega o qué abarcan estos derechos económicos, sociales y culturales. Me extendí un poquito, pero creo que No, bueno, estuvo muy bien, muchas gracias. que, Adelante. bueno, que entendamos a qué nos referimos con esto. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Esto también es un tema muy importante. Bueno, que creo que no requiere mayor explicación, pero sí nada más mencionar, sí quisiera decir que este reconocimiento de personas en situación de vulnerabilidad, ojo, no vulnerables, no es lo mismo ser vulnerable que en situación de vulnerabilidad. Porque vamos a ver, lo que ocurre con las personas con discapacidad no es su discapacidad la que los vuelve vulnerables, sino el entorno discriminatorio que no se adapta a sus necesidades. El entorno debe adaptarse a las personas, no las personas al entorno. Pero bueno, eso sería como también otro tema. Reconoce entonces esta convención que hay una manera particular de discriminar a las personas, que es contra las personas con discapacidad. Voy a permitirme compartirles algo de mi propio camino en los derechos humanos, siendo estudiante de Derecho en la facultad, en una materia de Derecho Internacional Público. Escuché hablar por primera vez creo que le llamaban entonces grupos vulnerables. Y ahí me entero que por ser mujer soy considerada grupo vulnerable. Ahí cambió mi vida. O sea, de ahí me dediqué a estudiar del tema y a difundirlo lo más que puede. No es posible, no hay nada de la condición, sea de mujer, sea de persona mayor, sea de niña, bueno, infancia, bueno, tal vez sí podríamos pensar que sí requieren una protección especial. Pero el mayor problema es la discriminación, no la condición de la persona. Y desde luego, cuando estamos hablando de la mitad de la humanidad, ¿no? Me refiero a las mujeres, no somos un grupo, o sea, somos la mitad de la humanidad y no somos vulnerables por el hecho de ser mujeres. Lo que nos ha colocado en esa situación son otras cosas, pero eso ya me estoy adelantando. Lo que quería decir es que se fueron reconociendo de forma progresiva, tanto en el sistema universal como en el interamericano, cuáles son las condiciones que colocan a una persona en situación de vulnerabilidad. Voy a hacer un paralelismo, no son exactamente iguales, pero por ejemplo, en el sistema universal, la primera convención específica de discriminación fue por discriminación racial, que también ese término de raza cae en desuso, ya no tiene sentido, pero bueno, lo podemos hablar por diversidad étnica o como quieran, porque no existen las razas, ¿no? entre personas. Pero bueno, el color de piel fue un primer reconocimiento. Segundo fue contra ser mujer, o sea, tal cual, la CEDAW, la Convención para la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer. Y posteriormente se fueron reconociendo cada vez, o sea, el de personas con discapacidad en el sistema universal es apenas del 2006, es de las más recientes. Y bueno, pues también aquí en el sistema interamericano se reconoce. Bueno, hay una convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Ya les comentaba aquí la de racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. A ver, la de tortura y desaparición de personas, forzada de personas, son, no sé cómo explicar, o sea, los temas más recurrentes, los primeros que se reconocen también como violaciones graves a los derechos humanos. ¿Sí? Posteriormente se fueron reconociendo que otras formas de discriminación también son violación a los derechos humanos, pero estas son las formas extremas, la tortura
y la desaparición forzada de personas. Además, tienen una característica muy importante. En ambos casos, el Estado o sus agentes es quien está violentando a la persona, es quien ejerce, quien practica la tortura o la desaparición forzada se refiere a esto justamente, cuando son, bueno, no sé, creo que conocen a qué se refiere la desaparición forzada, sí. Es por parte del Estado, ¿no? En la protección de los derechos humanos de las personas mayores, esta la dejé al último, bueno, aparte está también la de pena de muerte, porque esta convención interamericana está más adelantada que la universal. Es decir, no existe una convención en el sistema de las Naciones Unidas que proteja específicamente los derechos humanos de las personas mayores. Y creo que es un tema muy importante que se tiene que abordar, porque aunque ustedes lo vean lejos, pues la población está envejeciendo. La mayoría de nosotras y de nosotros llegaremos a ser viejos, o sea, así está, digamos, la medicina, las condiciones lo está permitiendo. Y bueno, pues sí vamos a enfrentarnos a ciertas condiciones de vulnerabilidad que el Estado tendrá que intervenir para apoyarnos. Por último, la Convención de Belém do Pará, su nombre completo es Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Es de 1994. La única en el mundo que reconoce también que la violencia contra las mujeres es responsabilidad del Estado. No es un tema privado, no es una cuestión de carácter particular, sino es responsabilidad del Estado. Y esto surge también, me voy a permitir dar un poquito de contexto. En 1993 se celebró la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Viena, de las Naciones Unidas, no del sistema interamericano. Ahí, ¿cuáles eran los temas urgentes de violación a los derechos humanos? Precisamente los que me refería: tortura, desaparición forzada de personas, presos de conciencia, persecución a periodistas, en fin. Esos eran los grandes temas que se abordaban. ¿Son o eran importantes y graves? Por supuesto que sí, gravísimos. Pero sí tenían un sesgo. Y eso hubo un colectivo de mujeres que se presentó, que hizo una conferencia paralela en Viena, para decir, eso es terrible, lo que pasa en el espacio público y con la intervención directa del Estado. Pero lo que nos pasa a las mujeres también es violación a nuestros derechos humanos. Y ahí se abordan muchísimos temas, está desde la violencia familiar, que les recuerdo que en ese entonces no era todavía un delito. Estamos hablando de violación entre cónyuges, que tampoco se consideraba un delito. Estoy hablando de violencia obstétrica, de explotación del trabajo doméstico, ¿no? O sea, en fin, terapias de conversión para personas, bueno, mujeres u hombres de la diversidad sexual. O sea, todas estas cuestiones que decían que este grupo de mujeres dijeron, eso también es derechos humanos y también nos tiene que proteger el Estado. Eso es la primera vez. Por eso en algunos espacios de activismo decimos las mujeres que nos convertimos en humanas en 1993. Por primera vez nos incluyeron en los derechos humanos con nuestra especificidad. A eso nos referimos. Entonces, esta convención de Belém do Pará de 1994, como les decía, la única en el mundo que reconoce lo que es la violencia contra las mujeres por motivos de género, tiene esta enorme relevancia, enorme importancia para reconocer esto, que también es responsabilidad del Estado proteger a niñas y a mujeres, garantizarnos el acceso a una vida libre de violencia. Bueno, creo que eso es. Bueno, ¿cómo se procede en la denuncia? Vamos a volver pues la petición por violación de derechos humanos se debe presentar contra uno o más Estados miembros de la OEA que se considere que hayan violado derechos humanos de la Declaración Americana, la Convención o cualquiera de los tratados que vimos anteriormente del sistema interamericano. Los Estados pueden violar derechos humanos por acción
por aquiescencia, es decir, por aceptar, o por omisión, por saber que están ocurriendo cuestiones graves, ¿no? Y por no hacer nada. Creo que no voy a leer aquí, hay 35 estados miembros de la OEA, aquí está México, pero bueno, si lo tienen en sus pantallas o después, ya que se compartan las láminas, lo pueden revisar, quienes conforman la Organización de los Estados Americanos. Y una cosa, esos estados, 35 estados, ya ratificaron la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Perfecto. No todos los protocolos, no todas las convenciones, pero la Convención Americana sí. Perfecto. Ya veremos que no todas aceptan en fin, no reconocen la competencia contenciosa de la Corte. Tienen sus reservas, pero sí son todos miembros. Okay. A ver si cómo nos va con este caminito que les puse de cómo acceder al sistema interamericano. Les quiero comentar, como, bueno, al margen también, como siempre hago mis comentarios así, pero estoy leyendo ahora una novela criminal de Volpi, ya tiene unos años, pero lo estoy leyendo. ¿De Jorge Volpi? Sí. Que habla del caso de Israel Vallarta y Florence Cassé. Quiero aclarar, no hay parentesco que yo sepa con o sea, ¿Cómo se llama el libro? Se llama Una novela criminal. Ah, ok, perfecto. Creo que sí lo tengo por ahí, creo que sí se llama así. Habla del caso, de este caso. Y una de en un momento, cuando están decidiendo los abogados de Florence Cassé, de cuál sería el procedimiento, están pensando llevarlo a la Comisión Interamericana. Y los mismos abogados deciden que, con razón, dos cosas. Bueno, que es un procedimiento muy, muy largo. Y dos, se tienen que haber agotado las instancias internas. Y en el caso de esta persona, de Florence Cassé, pues no se había hecho así. Entonces, ahí estamos, nos volvemos así en nuestro caminito al uno, agotar los recursos internos. ¿Qué significa agotar los recursos internos? O sea, la justicia mexicana pues puede ser muy, muy tardada, como sabemos. Entonces, debe haber un tiempo de 6 meses que hayan pasado después de haber agotado el último recurso o la excepción de agotamiento. Es decir, que se puede promover un recurso donde dicen, a ver, todavía no he agotado todos los procedimientos, pero se ha tardado de forma, o sea, hay maniobras dilatorias, o sea, hay un claro indicio de impedimento, ¿no? De que yo llegue a la justicia. Entonces, no voy a lograr lo que quiero, se puede interrumpir, o sea, puede ser una excepción, ¿no? Bueno, segundo paso, presentar la petición ante la Comisión Interamericana. Como les decía, esto lo puede hacer cualquier persona, pero normalmente, o sea, sí tiene su cierto grado de complejidad, aunque tratan de simplificar el procedimiento, pero sí tiene, normalmente se acompañan por un abogado o abogada que les pueda llevar este procedimiento. La comisión hace una evaluación preliminar. Ahí puede decidir no tramitar, es decir, no es competencia o no cumple con los requisitos, puede solicitar más información o darle trámite. Entonces se da un proceso de intercambio de información entre el Estado, la Comisión y aquí puse peticionarias, es una manera una variante del lenguaje incluyente para no decir peticionarias o persona peticionaria, como quiera. Este procedimiento es igual que ante las comisiones de derechos humanos aquí, ¿no? O sea, si podemos hacer esa equiparación. Sí, o sea, presentas una queja, en este caso, y si procede, o sea, si cumple con la formalidad, con los requisitos de forma, entonces la comisión va a pedirle información al Estado, ¿no? A la autoridad, para que informe sobre el caso. Bueno, es igual en la comisión. Cuarto paso es la comisión declara la admisibilidad o inadmisibilidad de la queja. Posteriormente está el análisis de alegatos y pruebas. La comisión emite informe de fondo con recomendaciones al Estado responsable.
Esto es en caso de que sí proceda, de que sí considera que hay pruebas suficientes de que el Estado violó los derechos humanos de la persona. Entonces, emite recomendaciones, de nuevo, igual que una comisión de derechos humanos. En el sexto paso, si el Estado no cumple con las recomendaciones, entonces la comisión puede publicar el caso o someterlo a la corte. Solo la comisión puede llevar casos a la corte. Esto, un individuo no puede llegar directamente a la corte, solo litiga. Los casos ante la corte son por una parte la Comisión Interamericana y por la otra el Estado el Estado responsable de la violación a los derechos humanos. Bueno, si la comisión sí somete el caso a la corte analiza el caso, emite una sentencia que puede ser de homologación, de solución amistosa, de excepciones preliminares o sentencia de fondo, reparaciones y costos. Son las maneras en que se puede. Existen situaciones de gravedad o urgencia muchas veces. La Comisión Interamericana puede adoptar medidas cautelares y la Corte puede dictar medidas provisionales para prevenir daños irreparables a las personas u objeto relacionado con una petición o caso pendiente o de manera independiente. En caso de considerarlo necesario, solicitarán al Estado que adopte determinadas medidas de protección o prevención en relación con las personas beneficiarias y por un tiempo determinado. Aquí estamos en el entendido de que los estados parte aceptan esta capacidad, pues tanto de la comisión como de la corte de emitir las medidas cautelares y debe cumplirlas, ¿no? Eso es para proteger. Aquí no se están pronunciando acerca de la responsabilidad o no del Estado. Dice, bueno, pero mientras tanto, los protegemos. Perdón, me distraje. No, Okay. Ya veo que me estoy prolongando muchísimo, así que voy a tratar de ir más rápido. Me parece importante que veamos, que conozcamos algunos casos de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles fueron los asuntos? El primero, en 2004, es el caso Alfonso Martín del Campo II, y fue una sentencia de excepciones preliminares donde no se pronunció sobre el fondo porque en ese entonces México no había aceptado la competencia de la Corte para pronunciarse. Simplemente, por eso se queda en eso. El caso Castañeda Gutman de 2008 es una sentencia condenatoria, creo que también es ampliamente conocida. Es la única que se reconoce ahora como completamente cumplida, cuando Castañeda recurre a la comisión y luego a la corte para proteger su derecho a ser candidato independiente, ¿no? En las elecciones. El caso González y otras, conocido como Campo Algodonero, es de 2009, es una sentencia condenatoria contra México que tiene una relevancia no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, porque es el caso de las muertas de Juárez, conocido así, que yo creo que está mal dicho muertas, son las asesinadas de Juárez, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de esta 2009, bueno, un poco antes, el principio del siglo XXI, donde se llegó a decir que Ciudad Juárez era el lugar más peligroso del mundo para las mujeres. Yo podría extenderme muchísimo más sobre esta sentencia, pero no lo haré, nada más era para contextualizar. A partir de ahí es que se tipifica el delito de feminicidio, por ejemplo. Y se hace obligatorio también que jueces y personal de la fiscalía, al fin, se tienen policías de investigación, MPs y todas las personas que intervienen en la procuración e impartición de justicia, se hace obligatoria la capacitación en materia de género, de juzgar con perspectiva de género, que como sabes, Juan, pues es un tema al cual me he dedicado también bastante. Entonces se vuelve obligatorio a raíz de esta sentencia. El caso Radilla Pacheco, también muy conocido, es a raíz del cual también, bueno, seguramente fue el detonante de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en junio de 2011. También es una sentencia condenatoria al Estado mexicano por desaparición forzada. Los casos los voy a juntar, Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra.
también conocidos como Inés y Valentina, son los casos, las sentencias contra el Estado mexicano por 2 mujeres NEPA de Guerrero que fueron violadas por militares. Entonces también se reconoce la responsabilidad del Estado en este caso. El caso Cabrera García y Montiel Flores fue por tortura, condenatoria en 2010. García Cruz y Sánchez Silvestre también son por tortura, condenatoria. El caso Trueba Arciniega se llega a un acuerdo de solución amistosa por homologación, cuando, bueno, finalmente el Estado mexicano acepta su responsabilidad. Y bueno, es un tema o sea, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico también que padecimos en México. El caso Alvarado Espinosa y otros, también es una sentencia condenatoria. Y el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco es de las más recientes. Hay una ahora todavía en proceso, pero la más reciente es el caso de Atenco. También muy significativa por ser, bueno, la manera en que se ejerció la violencia contra mujeres especialmente. Aquí hay vamos a ver, aquí, estos son las y los integrantes de la Corte Interamericana actualmente. Actualmente lo preside la doctora Elizabeth Odio, que está hasta adelante, la única mujer ricense. Y en la fila de atrás podemos ver a Eduardo Ferrer MacGregor, mexicano, que también presidió la Corte en el periodo anterior. México ha tenido grandes jueces en la Corte Interamericana. Bueno, entonces, resumiendo los casos de México ante la Corte, hay 14 casos con sentencia, 9 condenatorias, 3 de interpretación, 1 homologación, 1 sin fondo, un solo caso cumplido, que es el de Castañeda Gutman, 46 que ha emitido medidas provisionales. El caso en trámite es Ochoa y otros. Este se refiere al caso de Digna Ochoa, esta activista de derechos humanos, ¿no? También ese es el que está actualmente en proceso en la Corte. Y hay 9 casos en supervisión de cumplimiento, las 8 condenatorias y la homologación. O sea, que seguimos sin cumplir totalmente. Además, digo, de por sí es un proceso larguísimo, y una vez que ya se cuenta con la sentencia, pues pasan muchísimos otros, bueno, mucho más tiempo. Como les digo, la única sentencia que se considera cumplida es la de Castañeda actualmente. Bien, pues con esto concluyo. Dejo mis datos de contacto aquí. Claro. Creo que apenas, ¿no? Safe. Bueno, en el tiempo me extendí un poquito, pero pues... No, está increíblemente bien esto. Ahora, si me lo permite, querida maestra, me gustaría hacerle nada más algunas preguntas al respecto. Porque vaya, el tema es muy, muy interesante, sin duda, y creo que debemos explotar ya el poco tiempo que nos queda. Porque de las preguntas que nos han mandado, muchas ya se contestaron. Otras, por ejemplo, que sí quisiera preguntarle es, ahorita en esta parte del final, es ¿qué medidas? Sabemos nosotros que cuando hablamos de violaciones a derechos humanos no se pueden reparar a cabalidad un derecho humano violado. Es decir, no puedo volver el tiempo y garantizar ese derecho y devolvértelo, ¿no? Es decir, el caso más ejemplificativo es cuando hay, por ejemplo, desaparición forzada de personas. Pues no puedo regresarte a tu ser querido, y más si éste ha perdido la vida, ¿no? Entonces, eso es muy delicado. ¿Qué medidas entonces existe que pueda condenar la Corte Interamericana a los estados para que puedan reparar el derecho humano violado, entre comillas? Es una muy buena pregunta y la respondo con mucho gusto porque realmente me parece un tema importantísimo. Hablamos de una reparación simbólica. Que tiene que ver, o sea, que se puede dar de muchas formas. El tema, ese delito tan terrible que es el de la desaparición forzada, bueno, cuando hay una presunción de muerte, una forma de reparar el daño, de veras se me estruja el corazón al decirlo, pero es dar la certeza, darle un cierre. Sí murió, sí fue asesinado, no murió, fue asesinado, ¿no? Tu ser, esa es una manera. De hecho, una querida amiga que es abogada en la Corte Interamericana me contó de primera mano una experiencia que ella tuvo acompañando a una víctima, decimos una víctima, aunque es la madre de una víctima,
Ujú. a estas fosas comunes donde sí, restos humanos, y que la mujer en ese momento dijo, ese es el suéter que yo le tejí a mi hijo, es mi hijo, ¿no? Entonces, esa es una forma, bueno, acabamos hijo, no importa cuántas veces lo diga, me sigue Sí, es muy delicado. impactando muchísimo, y es lo que acabamos de pasar ahora con el tema de los estudiantes de Ayotzinapa, cuando se empiezan a encontrar, o sea, identificar los restos. Eso es una manera, es terrible decirlo, de verdad, pero es una manera, es una exigencia, el derecho a la verdad. Ujú. ¿Qué pasó? ¿No? Esa es Le da una. una tranquilidad a la persona, ¿no? Es decir, ya no está con la Esa, duda, sino ya sabe lo que pasó. eso es una forma muy importante. Otra que pareciera que no le damos mucha importancia, pero piden, a ver, que el Estado pida perdón, que reconozca que lo hizo, que sí pasó, porque normalmente en estos procesos son años de negativas, de que eso no es cierto, de las mujeres en Juárez se fue con el novio, en fin, decir, a ver, no, el Estado que reconozca, sí pasó, sí les fallé, sí no supe investigar, sí no las protegí, no se llevó a cabo la investigación de forma adecuada. La sentencia de Campo Algodonero requiere, por ejemplo, que se haga, bueno, además de la disculpa pública, difusión de la sentencia, un monumento que reconozca, o sea, a las víctimas. Se busca también, bueno, a veces sí hay una pequeña reparación pecuniaria, todo es simbólico, pero es importantísimo el reconocer, sí tienes razón, sí fuiste una víctima o eres una víctima. En el caso de Radilla Pacheco también, ¿no? O sea, por fin decir, sí, el Estado es responsable. Es no sé, creo que tal vez de los casos que bueno, que no están en la corte, pero bueno, me viene a la mente Ayotzinapa, que eso sí todos lo vivimos, o sea, recientemente Atenco, las mujeres de Atenco que también fueron muchos años de negar que había pasado, que les había pasado eso. Entonces, simplemente reconocer, o sea, formas de reparación, tratando de responder, es el perdón, la disculpa pública, la garantía de no repetición es otra, la, pues la certeza, el derecho a la verdad. Y bueno, son algunas de las formas simbólicas, porque el daño pues sí es O irreparable, sea, ¿no? podríamos decir que hay medidas económicas, por ejemplo, de reparación Sí, sí hay. económicas, donde se les pide que se les dé una compensación, medidas de no repetición, por así decirlo, es decir, que esto no se vuelva a repetir, lo del perdón, es decir, son medidas muy, muy contundentes por ejemplo, como Rosendo Radilla, cambiar la legislación, Así a es. modificar todo esto, es decir, que vaya encaminado ya que no ocurra, ¿no? Es como vamos en esta parte. Y la capacitación también, dos de las sentencias importantes, la de Rosendo Radilla y la de Campo Algodonero, obliga a los funcionarios a capacitarse en materia de derechos humanos y en materia de género. Cuando doy clases en el Instituto de la Judicatura Federal, muchas veces les digo, ustedes están aquí por la sentencia de Radilla o la de Campo Algodonero, esa es una consecuencia directa, ya los obliga a tomar clases. Eso está bien. Y Entonces, por pues sí. ejemplo, ¿qué pasa? Porque es una pregunta que siempre se hace, siempre, y la escucho en todos lados, es, ¿realmente un Estado está obligado a acatar estas medidas? Es decir, ¿tiene la obligación y si no lo hace, cuáles serían las consecuencias, por ejemplo? Mm. Bueno, por supuesto que está obligado, incluso hay tesis, bueno, que dicen que no solamente a las sentencias directamente en contra del país, sino que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es de cumplimiento obligatorio. Es una muy buena pregunta, ¿y si no qué? ¿Y si no Exacto. cumple qué? Pues bueno, pues puede haber, yo sí quisiera decir, las sanciones son sobre todo de carácter, no me gusta mucho la palabra, pero no me viene otra a la mente, como moral, ¿no? O sea, de ser señalados en el ámbito interamericano como país que no cumple, país violador de derechos humanos, ¿no? Okay. No existe como tal, no puede haber, o sea, a un Estado, ¿qué le puedes hacer? ¿Expulsarlo? Pues no, o sea, o sea, no hay sanción
privativa de la libertad, en fin, pero sí esta condena social o moral o como, o sea, de decir, pues nadie quiere estar, o sea, es una cuestión política, ¿no? O sea, ¿en qué año fue? No sé si fue 2011 o 12 que México, bueno, la Suprema Corte ganó un premio de derechos humanos, ¿no? Entonces es algo que, eh, pues que nos posiciona en el mundo, no sé cómo explicarlo, no hay una sanción O sea, es directa. más como de prestigio, ¿no? Por así decirlo. Digo, porque Sí, es una de las quejas que hay, que uno dice, bueno, ¿y qué pasa como en casos que se han dado de miembros de la OEA que ya no lo son, que decían, ¿no? Es que yo no voy a meter mi competencia a la corte y se salen, ¿no? De esa competencia. Entonces dicen adiós. Y a veces uno dice, pues es que ese es el poder del Estado, ¿no? De decir, pues ¿sabes qué? No voy a permitir que ni tú ni nadie me venga a mí a decir lo que tengo que hacer. es correcto, la soberanía del Estado no se discute, o sea, no hay una instancia supranacional que los pueda sancionar. Bueno, insisto, son el tipo de sanciones que hay. Por supuesto que la Corte emite sanciones, las estamos viendo, y obliga a la reparación del daño, pero en esta forma es muy simbólico. Ok. Eso es un buen punto. Y ya para ir cerrando, querida maestra, porque el tiempo es bien envidioso, siempre lo decimos, se nos Sí, adelanta y no nos da más. Me gustaría decirle, somos jóvenes todos los que escuchamos el programa. Muchos ya egresados, otros están estudiando y no saben tal vez qué carrera quieren o ya van a salir a su carrera profesional. ¿Qué les recomendaría a todos estos jóvenes como del consejo de una gran profesionista a futuros profesionistas? ¿Qué les podría recomendar? perdón si voy a ser muy cursi, pero dedíquense a lo que les mueve el corazón, lo que les apasione, sea lo que sea. O sea, la materia, nuestra carrera de derecho es amplísima, hay muchísimas ramas, hay muchísimas especialidades. También es bien interesante, ustedes ya tienen opciones que nosotros no teníamos de otras ramas del derecho que estoy pensando en el ámbito de los espectáculos o los deportes o lo que sea que les Sí. motive, ¿no? Ujú. Pero háganlo con pasión, con convicción y, y les garantizo que les va a ir bien. Esto, bueno, para mí ha sido una enorme satisfacción dedicarme desde ya muchos años, ya no quiero decir cuántos, a, a lo que más me gusta, o sea, lo que me apasiona, que seguir aprendiendo. Y pues eso, o sea, siéntanse orgullosas y orgullosos de su profesión, que si bien es una profesión ya muy antigua, pero que se está renovando constantemente y que puede tener un impacto muy real en la vida de las personas. Entonces, digo, yo tengo un sesgo, por supuesto, porque a mí lo que me gustan son los derechos humanos, pero bueno, tienen muchísimos ramos, o sea, donde pueden. Yo sí quisiera decirles que no nos olvidemos del principio de la justicia, ¿no? O sea, que finalmente sí es la aplicación de leyes, pero lo que queremos o sea, podemos contribuir a que se haga justicia, sea como litigantes, como académicos, como jueces, porque no, ojalá allá dentro en nuestros auditorios futuros juezas, que puedan pues restablecer la justicia, ¿no? Eso es lo que les quisiera decir. Perfecto, pues con esta gran recomendación y consejo nos despedimos, pero también a estudiar derechos humanos, porque no Ay, sí. importa toda la materia del derecho que tengan, la gran mayoría siempre va a terminar muchas veces en un juicio de amparo y en un juicio de amparo hay derechos humanos que se violan y sin duda alguna tenemos que protegerlos en el ámbito de nuestras carreras. Agradecemos al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, quienes hacen posible este espacio, pero sobre todo agradecemos a nuestra invitada del día de hoy, a la maestra María Vallarta Vázquez. Muchas gracias por su tiempo, gracias por sus comentarios, por compartir sus conocimientos y que sea la primera de muchas participaciones, querida maestra. Este es su espacio y nos Muchas vemos en gracias. una próxima ocasión. Muchas gracias. Un placer.